activa de cara en este caso, a contribuir a la sociedad, siempre, ¿verdad?, organizada. Así es de que yo de mi parte estuve ahí en la organización y ahora pues como candidata a diputada, pues igual pretendo hacer esa labor de lucha, de conciencia para legislar a favor de los sectores que están aún desprotegidos y vulnerables en nuestro país. Excelente, ahora sí estamos bien con el audio, me reportan, estábamos teniendo un problemita ahí, pero ya lo desmontamos. Y por ejemplo, le decía yo a Víctor Suazo incluso ya lo conocen en Houston, entiendo yo, tiene familiares y nos están escuchando en Houston, y para ellos, dígales usted entonces, aquí estoy, yo los represento en El Salvador. Bueno, un saludo a todos los compatriotas que están pendientes del programa, especialmente los que están en Houston, donde casualmente tengo familia. Un saludo para ellos si están pendientes de esta transmisión. Y decirles que yo actualmente estoy fungiendo como diputado suplente, pero en esta próxima legislatura me comprometo, si ustedes toman la decisión de acompañarme y darme su confianza con su voto, de ser diputado propietario por el departamento de San Salvador y poderles representar fielmente. En las conversaciones que hemos tenido con distintos compatriotas, hermanos que están en los Estados Unidos y también en otros países, ya hemos conversado sobre varios temas de interés y estoy seguro que junto con otros compañeros y compañeras, como es el caso de Susi Bonilla, podemos trabajar de la mano para poder impulsar una agenda conjunta y poniendo también en la mesa como una de las prioridades del grupo parlamentario del FMLN la protección de los migrantes y también porque nosotros debemos tomar en cuenta que migrar es un derecho humano y que aunque nuestros compatriotas estén fuera de las fronteras de El Salvador, no dejan de ser salvadoreños, como decía en un inicio, y pues tienen derechos, y nosotros como Estado salvadoreño y eventualmente como representantes del pueblo tenemos que luchar para que se respeten esos derechos indistintamente del país que sea. Entonces tengan la confianza de que vamos a continuar el trabajo que se ha realizado con algunos compañeros, de darle seguimiento pues a todo el quehacer y los intereses y necesidades de la diáspora. Muchas gracias a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo, nos retroalimentan. Aquí los mejores aliados para mí son los que nos están viendo. Ellos nos retroalimentan y nos dicen, mira, ahí no se está escuchando lo que dice Susi. Bueno, ya lo vamos a arreglar, pero ahorita sí ya lo arreglamos, es problema. Delmi Mejía, saludos. Julio Guzmán, aquí le jalan las orejas a uno, fíjese, rápido. Delmi Mejía, saludos desde Soyapango. Julio Guzmán de New Jersey, gracias. Jaime Flores desde Arizona. Ramírez Dan, saludos. Angélica Cedillos, mucho gusto, gracias. Marvin Hernández, saludos. William Bullet, sí, saludos también. Elmer, saludos. Sixto Álvarez, saludos. Daisy Villalobos, gracias por escucharnos. Yair Guevara, William Bullet está por aquí. Ok, ya se escuchan, sí, qué bueno. Emerita de Menéndez, gracias. Carlos Salinas, hola. Cheno Cruz, mucho gusto. Soledad Gómez, gracias. Angélica Cedillos, hoy sí hay audio. Bueno, ya lo vamos a repetir. Jaime Flores, Mireya Lazo, saludos. Edgar Hermundo Fuentes, saludos desde Santa Ana, dice Carlos Salinas. Desde San Miguel los saluda Edgar Hermundo Fuentes. Gilberto Martínez. Tony Ramírez dice, gracias, saludos. Vicky Figueroa, saludos. Miren, es importante que la gente conozca, por ejemplo, ¿qué la motiva a Susi Bonilla a meterse a la política? Siempre es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que la motivó a usted meterse a la política, que es un trabajo muy fuerte, muy duro, de retos? Cuénteme. Bueno, primeramente yo comentaba de que yo he sido me considero una persona migrante al interior del país. Y también mi familia también ha sido migrante fuera de las fronteras patrias. Quiero decirles que mi padre vivió 33 años en Estados Unidos como migrante
Y todo ese, me identifico también con este sector. Y cuando Víctor hablaba también de sus familiares, yo tengo familiares en Houston y en otros estados de la Unión Americana, donde pues igual han sido personas que se han ido del país para superarse. Bueno, de entre los que mencionabas ahí, de las personas que están en audiencia, hay dos personas muy importantes que yo conozco, en este caso a Yair, ¿verdad? Y el compañero Cheno, son de Cuscatancingo, son igual migrantes que han estado luchando siempre por tener mejores oportunidades, pero no olvidan a nuestro país. Decirles de que yo, aparte de por todo lo que se vivió, ¿verdad? En el país, la lucha que se dio desde el proceso de guerra, bueno, el llegar en este caso, a vivir aquí en San Salvador, en el conocer algunas exclusiones y también no tener el alcance de derechos que todos tenemos como personas, me fueron como marcando en la vida para poder incursionarme en la política. Aparte que yo, como les mencionaba también, soy estudiante de la Universidad Nacional. Ahí me organicé y también conocí de cerca muchas de las demandas que se daban en este caso dentro de la universidad, los cuales el Estado salvadoreño no respondía. Pues entonces, en este caso, todas las circunstancias de la vida le permiten a uno ir involucrándose, y en este caso, como país, somos un país democrático y la política ha sido una conquista que se ha tenido desde el proceso de guerra, donde pues de alguna manera ese proceso se dio porque no se tenían los derechos políticos, y en este caso pues yo me integré ya después de los acuerdos de paz, en este caso al FMLN, y ha sido como el espacio por el cual yo he trabajado. He conocido necesidades. También comentarles de que yo fui diputada suplente en la Asamblea Legislativa. Trabajé como suplente 2 periodos hasta el 2018, y trabajé en la Comisión de Relaciones Exteriores porque me identifico también con el trabajo en el exterior, y conocí muy de cerca las necesidades que tienen nuestros migrantes o personas que no tienen algunos derechos. También trabajé en la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, en donde también allí se identifican sectores que no han tenido los derechos para poder cumplírseles, y en este caso pues trabajé en otra comisión muy importante, en la Comisión de Trabajo, en donde me involucré con el trabajo sindical, y también este sector es demandante de derechos laborales. Así es de que viene desde ahí el origen de por qué me involucro en la política, y en este caso el FMLN para mí es el partido que ha abierto esas puertas. Yo no vengo de un seno oligárquico, vengo de una familia humilde, donde lo que han buscado es la superación y el cumplimiento de sus derechos, y todo ese arraigo quizás que viene ya natural en mí es el que me ha permitido llegar a luchar por otros. Y en este caso el FMLN me dio la apertura. No soy hija tampoco de veteranos de guerra, no tuve oportunidad, pero mi trabajo ha sido más desde lo social. Así es que me identifico con esos sectores en los cuales hasta este momento debemos de seguir trabajando, legislando y exigiéndole a las institucionalidades que respondan a los intereses de la mayoría de este país. Excelente. La misma pregunta va para Víctor. Fíjate, Víctor, hay una contradicción que uno pudiera plantearse, decir, por ejemplo, un profesional que se desarrolla, que se forma, gente joven, así como Susi, como tú, se forman académicamente y sin embargo deciden incursionar en política, pero más allá de figurar, debe haber una motivación ahí en tu persona. ¿Cuál es tu motivación para estar en política, Víctor? Fíjate, Luis, que la pregunta me da la oportunidad de hablarles un poco más sobre mí. En mi caso, desde muy pequeño, cuando terminó el conflicto armado, yo tuve la oportunidad de acudir a un
campamento en el que se estaban concentrando excombatientes del FMLN para su eventual desarme. Ya estaban en un proceso de entregar las armas. Y recuerdo que junto a mi madre y mi hermano mayor, que por cierto está en los Estados Unidos, allá reside, fuimos a buscar a mi tío. Yo no conocía a mi tío porque cuando yo nací en el 83, él ya estaba combatiendo en las filas del FMLN. Entonces, cuando fuimos ahí a ese campamento, fue cuando tuvimos ese encuentro con mi tío y incluso fue ahí cuando yo, muy pequeño, le dije a mi tío que me enseñara a nadar porque había una poza ahí de un río, y ahí aprendí a nadar en ese campamento guerrillero. Y desde ese entonces, cuando mi tío se reincorporó a la vida cotidiana, ya en tiempos de paz, yo pude convivir con él porque él regresó a estudiar en la Universidad de El Salvador a terminar su carrera de doctorado en medicina. Y casualmente, pues yo vivía cerca, en aquel entonces, cerca de la Universidad de El Salvador. Y entonces, desde ese entonces, yo tuve muy de cerca, tuve la oportunidad de ir conociendo el proceso en el que se iba conformando el FMLN ya como partido político, y cuando realizó una labor de oposición en la Asamblea Legislativa, cuando se realizaron las primeras elecciones, y cuando gobernaba Arena. Yo crecí prácticamente en tiempos en los que gobernaba Arena, y pude ver cómo en aquellos tiempos pues había un total desprecio hacia las clases más desfavorecidas, y era un tiempo en el que se estaba sufriendo una ola neoliberal en la que pues la derecha impulsó privatizaciones, impulsó reformas tributarias en las que afectó a la mayoría, a la clase trabajadora, y beneficiaba a unas élites económicas, la oligarquía. Yo pude constatar cómo, por ejemplo, se impuso el IVA y se eliminaba la declaración patrimonial que permitía que las personas más ricas del país tributaran más. Y luego, cómo el IVA se iba aumentando y se iba aumentando al mismo tiempo la desigualdad en el país. Entonces, cuando yo crecí prácticamente viendo esas inequidades en el país, fue cuando empecé a estudiar en la universidad. Y en la universidad tuve la oportunidad de militar en el movimiento estudiantil y conocer a más personas que pues también estaban en desacuerdo con esas inequidades y esa desigualdad, y pues hacíamos militancia desde la izquierda en la universidad, y posteriormente pasé a militar en el FMLN. Entonces prácticamente ese sentir por una mayor justicia social y para combatir esas desigualdades son las que me han motivado a participar en política y también a desarrollarme profesionalmente para poder ejercer una mejor lucha, para tener las mejores herramientas y poder, con el paso del tiempo, dar mi aporte y ir poco a poco reduciendo esas inequidades. Excelente. Yo quiero leer un par de comentarios. El futuro está en la juventud de izquierda, dice apoyémosle, dice Ramírez Dan. Saludos a Esaú Murgas, ¿cómo está desde California? Ramírez Dan dice que el porcentaje de mujeres de El Salvador es del 53% y urge su participación política y debemos apoyar. Adelante, Susi, le dicen. Saludos desde Mexicanos, familia Oliva, la saluda a ambos. Jorge Barrientos, saludos. Hermer Chavarría, Gregorio Hernández, saludos. Miguel Mármol, saludos. Excelentes comentarios. Arriba la juventud de femelenistas. Y a mí me mueve también saludar a René Medina desde San Vicente, nos está saludando también. Y Wilber Mengíbar, que no me dice de dónde, pero igual saludos a Vicky Figueroa Tachalchuapa, saludos Vicky. Y Osvaldo Enríquez es el único que lleva candidatos jóvenes con luchas sociales, dice Osvaldo Enríquez, el FMLN. Giovanni Mauricio desde Canadá, saludos. Esaú Murga, bendiciones, gracias, mi estimado Esaú. Jensi, saludos.
Mire, un montón de barras han traído ustedes, ¿va? Pero, pero qué bueno, para mí es, híjole, no tienen idea de lo que a mí me emociona tener gente que se dedique a la política joven y que demuestre que en la política no es lo que muchas veces se quiere presentar a la sociedad, como que la política no sirve, como que los diputados no sirven para nada. El mediatismo hace pedazos a la clase política, pero todos son peores, todos son lacra menos yo. Esa es la posición de otros. Todos los demás políticos no sirven, solo yo como político sirve. Los jóvenes están obligados a demostrar que la política es un problema de cómo usted lo mire, desde la óptica. Y el trabajo que hagan es el que les va a demostrar a las personas que realmente van por buen camino. Y dentro de las cosas que ustedes han desarrollado, yo he visto los trabajos realizados por estimado Víctor cuando se les planta a los otros diputados, a los otros funcionarios con preguntas muy concretas y muy argumentadas, sin fanatismo, solamente con argumentos sólidos. Y eso es lo que se necesita. Se necesita parlamentarios que sepan hacer el trabajo para el cual fueron elegidos. Y no que solamente lleguen a levantar la mano sin cuestionar nada, sin decir nada. Bueno, ya no se levanta la mano y se aprieta un botón, ¿verdad? Pero valga la aclaración, ¿por qué? Porque se ha quedado la costumbre que muchos diputados votan a ciegas. Y ustedes, ¿cómo ven esa actitud? ¿O cómo es su punto de vista sobre muchos diputados que no tienen la capacidad de argumentar con algo sólido, con algo académico, científico, poder demostrar que realmente están haciendo una labor en beneficio de la población? ¿Cómo ustedes han trabajado eso? Vamos a empezar por Susi. ¿Cómo ve esa participación? Bueno, primeramente nosotros como FMLN, como representantes del FMLN, hemos aprendido de la historia de nuestro país. Hemos conocido de que estar ahora en los espacios políticos, estar en cualquier órgano del Estado, ha sido por una lucha que se hizo de conquista de derecho. Y sabemos de que nosotros tenemos que representar dignamente al salvadoreño, porque con esos orígenes de lucha que se han tenido, que no han sido fáciles. Desde las épocas del 32 en adelante y hacia atrás, ¿verdad? De la época de la conquista, prácticamente se quiso someter, en este caso, a un pueblo, a que solo se tuviera, en este caso, no se tuvieran las oportunidades de igualdad en el control del Estado. En este caso ha sido una conquista muy grande, la cual nosotros no tenemos, como dice en este caso, no tenemos el derecho a fallar, porque el que ahora nosotros estemos representándolo es porque el poder nos lo ha dado el pueblo, la confianza, a través del voto. Un voto que a partir de los acuerdos de paz se ha permitido libremente que cualquiera pueda decidir, cualquiera pueda participar y cualquiera pueda aspirar cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Que también establece nuestra Carta Magna, la Constitución, pero a todo eso es lo que nosotros nos mantiene como fervientes a seguir luchando y no doblegarnos. Nosotros no representamos a una élite de poder ni económico, sino que representamos a un pueblo. En este caso, en el FMLN se delibera, se discute, se dan a conocer diferentes planteamientos y existen diversidad de formas y métodos de trabajo, el cual siempre van encaminados con un rumbo fijo, que es defender a las mayorías de este país. En este caso, esas son
las cosas que nosotros nos comprometen como funcionarios a seguir trabajando. Y bueno, yo en lo particular creo de que tenemos la oportunidad ahora de demostrar diferencia, porque en este caso nuestro país está teniendo un retroceso político en el cual pues lamentablemente se piensa que la política es una payasada, se piensa que en el país llegar a esos espacios es por cara bonita, porque tengo un poder económico atrás de mí o porque represento a, y en este caso la política no es eso. Nosotros tenemos que demostrarle a la población que debemos de estar encaminados a defender derechos y también cumplir deberes, porque no solo es de exigir derechos, sino que cumplir como ciudadanos con los deberes. Lamentablemente, ahora se quiere ver de manera diferente a hacer, como dicen, libre albedrío de lo que es el control del Estado, de la representación como funcionario. Creo que nosotros como partido, nuestro compromiso es siempre representar dignamente a la población, identificada con la población salvadoreña. Así es de que eso es lo que nos marca el camino como funcionarios y en este caso como personas. Una de las razones por las cuales muchas personas se desencantan de algunos diputados es porque cuando llegan a la asamblea lo que menos hacen es cumplir con las promesas de campaña. Y eso pasa en las esferas políticas también, de alcaldes, de presidentes, de los que ofrecen 20 horas diarias y no hacen ni una, de los que dicen que van a hacer una cancha cada semana y no hacen ninguna, de esos que hacen escuelas a cada rato y no hacen nada. Pero, ¿qué es lo que Víctor Suazo tiene en mente para la próxima legislatura? Bueno, Luis, creo que es importante para hablar con total sinceridad a la población que sepan que nosotros estamos conscientes del reto que nos depara en la siguiente legislatura. Y en cuanto a los retos que tenemos enfrente, pues hacerles a la gente un planteamiento de lo que nosotros proponemos. En la siguiente legislatura vamos a tener la participación por primera vez de un partido político que ha tenido, que aunque como persona jurídica es nueva, vemos que su integración está conformada por personas que anteriormente han tenido un pasado en la administración pública y que pues muy malas experiencias se han tenido. Vemos que la mayoría del gabinete de este gobierno, que es en parte del Partido Nuevas Ideas y por otra parte del Partido Gana, que hay muchas personas ligadas, por ejemplo, con el gobierno anterior de Tony Saca. Vemos que hay personas que estuvieron muy ligadas al Partido Arena, incluso un expresidente del Partido Arena es ahora candidato a diputado por el Partido Nuevas Ideas. Y vemos que en la siguiente legislatura habrá una presión para romper con la independencia de la Asamblea Legislativa. Ese es un reto, que hay que defender la independencia de la Asamblea Legislativa, y para ello nosotros necesitamos diputadas y diputados que tengan la capacidad de hacer su labor con total independencia, y para eso se necesita capacidad, para eso se necesita convicción también en los principios y en los valores que al menos con Susi nosotros compartimos, los principios y valores del FMLN. Pero nosotros, además de eso, en la Asamblea Legislativa, para poder contrarrestar a esa oleada que viene no solamente del gobierno, sino diputados y diputadas que respondan a esa élite económica que ahora se quiere conformar como parte de la oligarquía, hablando del círculo cercano de Nayib Bukele, y que prácticamente quieren una administración del Ejecutivo sin ningún tipo de control. Hemos visto cómo ellos
prácticamente se han vuelto enemigos de la transparencia, y ya que tú hablabas de promesas incumplidas, incluso la promesa más descabellada del presidente, que fue el desmontar el monumento a la transparencia, incluso esa, por suerte, la ha incumplido. Hemos visto cómo han habido cuestionamientos serios a la administración de fondos públicos que han implicado en casos de corrupción que ya están en estudio en la Fiscalía General de la República, y yo tuve la oportunidad de ir junto con otros compañeros, como lo son la diputada Anabel Belloso y la diputada Yancy Urbina, ir a la Fiscalía General de la República a denunciar esos hechos que ahora efectivamente ya el fiscal está investigando y abrió un expediente y ya requirió a la Asamblea Legislativa la información sobre el uso ilegal de fondos públicos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, lo que yo le propongo a la población es, en primer momento, una convicción de defender los intereses de la población, cuidando los impuestos, porque al final los fondos públicos provienen del bolsillo de todos los salvadoreños. Entonces se debe de cuidar que todos esos recursos, cada uno de los centavos que nosotros otorgamos al Estado para el funcionamiento del Estado, deben ser utilizados con total transparencia y deben ir a los objetivos que están planteados en las leyes, en el cumplimiento de las leyes, cosa que hemos visto que este gobierno lamentablemente ha estado incumpliendo reiteradamente. Entonces, defender los recursos de la población, defender la transparencia, pero también una serie de propuestas que vayan dirigidas a buscar alivio, sobre todo en la parte económica. Ahora con esta pandemia que lamentablemente ha impactado a todo el mundo, pero vemos que en el caso de El Salvador ha sido todavía más grave por la falta de planificación que ha habido de parte del Ejecutivo. Aquí ha sido totalmente un desorden. A la fecha seguimos esperando un plan que anunció el presidente, que supuestamente iba a deslumbrar el mundo, pero lo único que hemos visto es que de la región centroamericana, El Salvador ha sido el país más impactado. Vamos a tener un crecimiento negativo que sobrepasa todo el crecimiento negativo que van a tener los otros países. Vemos que el desempleo acá en El Salvador ya sobrepasa los 85,000 empleos perdidos formales. Eso sin contar con los informales, que eso es todavía mucho mayor. Han cerrado más de 4,000 empresas y de estas, las más impactadas son las micro y pequeñas empresas. Entonces, nosotros estamos conscientes de que hay una dificultad en todo el entorno mundial, pero si acá en El Salvador no hay una planificación y no hay políticas adecuadas que vayan a atender las necesidades de las personas más necesitadas, pues muy difícilmente nosotros vayamos a salir de la crisis económica en la que ya estamos inmersos. Nosotros estamos conscientes de que los fondos públicos que han sido aprobados deben de estar destinados a los sectores más impactados, pero vemos cómo el gobierno está tratando de favorecer prácticamente a las empresas que están ligadas al círculo cercano del presidente, y a las micro y pequeñas empresas les exige requisitos que no se los pide a las grandes empresas. Por ejemplo, a la microempresa, para ser acreedor a préstamos, les piden tener una calificación crediticia clase A, cuando ni siquiera tienen acceso al crédito. Entonces prácticamente esos fondos van a ser inaccesibles para la gran mayoría de empresas que han cerrado en el país, y esos fondos al final los van a terminar desviando a las empresas de las familias de los funcionarios, como hemos visto que han estado los mismos funcionarios o sus familias o sus socios vendiéndole al mismo Estado, cosa que es ilegal y cosa que hay que denunciarlo desde cualquier espacio y sobre todo desde la Asamblea Legislativa. Entonces, la propuesta básicamente va en ese sentido, pero también nosotros podemos hacer varias propuestas y eventualmente nosotros como el grupo parlamentario del FMLN y como candidatos también, eventualmente vamos a hacer pública una plataforma. Tenemos que discutirla en colectivo
y hacer las distintas consultas con la ciudadanía. Pero indistintamente de las plataformas y las propuestas que nosotros hagamos, en el quehacer legislativo siempre hay varias propuestas que van más allá de los planteamientos que se hacen en campaña. Entonces, la ciudadanía debe tener en cuenta un compromiso general por parte de los legisladores. Y en el caso de nosotros, en mi caso, también yo le digo a la ciudadanía que puede confiar de que eventualmente en la Asamblea Legislativa vamos a tener una posición independiente del órgano ejecutivo e independiente del órgano judicial, como lo mandata la Constitución de la República. Acá no se trata de eliminar la independencia de la Asamblea Legislativa y hacerlo un apéndice del gobierno, para que el gobierno pueda aprobar todo sin ningún control y rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos. Siempre, cualquier iniciativa de ley, indistintamente si es propuesta del Ejecutivo, si es propuesta de los diputados que responden al Ejecutivo, y que ya sea del Partido Arena, del Partido Gana o del Partido PCN, siempre van a encontrar una posición crítica por parte del FMLN, porque siempre nosotros estamos en la obligación de estudiar cada uno de los proyectos de ley y darles el respectivo estudio y eventualmente argumentar nuestra posición. Puede ser en algunos casos a favor, puede ser en otros casos en contra, pero debe ser una posición que esté muy bien fundamentada, y para eso, para hacer esos argumentos, es necesario tener personas que tengan la experiencia, no solamente en el ámbito legislativo, también en el ámbito profesional, y tener la capacidad técnica, y eso es lo que yo le ofrezco a la ciudadanía. Hay una cosa que es importante de destacar. Yo estuve viendo una intervención tuya en algún momento donde hacías una pregunta clave que para mí me quedó marcada esa pregunta, porque es lo que todos nos preguntamos. ¿Es bien fácil pagar con la tarjeta de crédito? ¿Es bien fácil endeudarse? ¿Es bien fácil comprometer ingresos futuros? Pero tú le preguntaste al ministro de Hacienda, mire, ¿y cómo va a pagar esos préstamos? Y me recuerdo que quien te respondió fue Lupito, ¿ah? Y le dijo Lupito, ahí te la va a mandar por escrito. Y yo quiero preguntarte, ¿te mandaron esos detalles de cómo van a pagar los préstamos? No, por supuesto que no, y no tienen ninguna intención de esclarecer cuáles son lo que ellos pretenden, aun porque lo que nosotros hemos visto es que ellos ya tienen un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de hacer un ajuste el próximo año. Eso ya está firmado, y son documentos en los que se constata de que el 2021 ellos tendrán que hacer, ya sea por parte del ingreso o por parte del gasto, ajustes. ¿Qué quiere decir esto? Que después de elecciones, porque lo van a hacer en 2021, pero después de elecciones, ya cuando ellos tengan más diputados según ellos, pero eso depende, la población debe de tomarse esta decisión que del 28 de febrero, que serán las próximas elecciones, tomárselo con mucho tiempo y razonar su decisión, ¿verdad? Porque la democracia está en juego. Pero esos diputados que ellos pretenden llevar a la Asamblea Legislativa prácticamente son los que van a tomar las decisiones en cuanto al aumento de impuestos como el IVA, que es lo que propone el Fondo Monetario Internacional, y recorte del gasto social. El recorte al gasto social ya lo hemos visto cómo ellos lo han hecho en el presente presupuesto. Por ejemplo, al Ministerio de Salud le recortaron 33 millones para este año. Y eso afectó demasiado cuando pues, ya empezó a afectarle la pandemia acá en El Salvador. El Ministerio de Salud, al contrario de estarse fortaleciendo, estaba cerrando unidades de salud, que eso es el nivel primario de atención de salud pública. Vimos también cómo recortaron el presupuesto para darle pensión básica universal a los adultos mayores de los municipios de extrema pobreza. Eso es, o sea, son
adultos mayores que no tienen ningún tipo de ingreso, ninguno, no tienen remesa, no tienen pensión, no tienen absolutamente nada. Son generalmente abuelitos que se dedicaron a cultivar la tierra, no tuvieron un empleo formal y por lo tanto no cotizaron a Seguridad Social. Y ellos ya no pueden ni trabajar. O abuelitas que se dedicaron a la crianza de los niños, a estar en la casa y por lo tanto no tuvieron un empleo formal. Y esa gente ya no puede ni trabajar ahora. Es correcto, y este gobierno pues decidió recortar el presupuesto destinado a esos adultos mayores. Y así podemos señalar varios gastos sociales que se han venido recortando. Pues el otro año ese gasto social va a ser aún más recortado, porque este gobierno hemos visto que, al contrario de estar priorizando el gasto social, prefiere recortar antes los presupuestos de áreas prioritarias como salud y aumentar presupuestos a publicidad, o aumentar presupuesto a la partida secreta, que es falso que lo han eliminado, aumentar presupuesto a casa presidencial. Hace poco mirábamos, por ejemplo, cómo el presidente Bukele creaba nuevas plazas, creaba en el caso de casa presidencial la figura de subcomisionado presidencial. Él antes había creado la figura de comisionado presidencial, que lo ostenta el señor, hay un comediante que es conocido como La Choli. Nosotros no sabemos cuál es el papel de este comediante en casa presidencial, pero es el comisionado presidencial. La gente se queja porque no hace nada y por ley no tiene funciones definidas. Pues resulta que después de las elecciones internas del partido Nuevas Ideas, para evitar unas pugnas internas y se profundice el sigma, las divisiones internas dentro de ese partido, Nayib Bukele ha estado creando plazas nuevas y ha creado la figura de subcomisionado presidencial y le dio ese cargo al candidato que desplazó Will Salgado allá en San Miguel, que por cierto es alguien que la ciudadanía en San Miguel ya lo sacó de la alcaldía. Yo no entiendo por qué este partido Nuevas Ideas pretende insistir en llevar a alguien como Will Salgado a la alcaldía si la ciudadanía ya lo desechó. Y pues bueno, así hemos visto también cómo cuando anteriormente había cuestionado las plazas o los cargos de gobernadores departamentales, después de un año, después de una pandemia, después de 3 tormentas, decide nombrar a los gobernadores, pero son prácticamente los candidatos que han desplazado en ese partido en las elecciones internas. Porque, por ejemplo, en Santa Ana le dieron ahí el cargo de la candidatura de alcalde a un señor que está vinculado con el municipio de Texistepeque, ahí en Santa Ana. Y pues bueno, la gente que quería participar, entonces las nombran en otros cargos, sin tener la capacidad, simple y sencillamente para evitar esas crisis en ese partido Nuevas Ideas, que hemos visto, por cierto, en la diáspora, cómo ha habido también cuestionamientos de algunos de las personas que estuvieron desde un inicio en ese partido y que creyeron en las mentiras de Nayib Bukele y que ahora prácticamente están totalmente decepcionados y se han retirado le han retirado totalmente el apoyo no solamente a Nayib Bukele, sino a ese partido, porque han cuestionado mucho los indicios de corrupción interna dentro de ese partido, pero también en el actuar dentro de la administración pública. Entonces, esa pregunta que le hice al ministro, que era básica, pues es parte de la labor que debemos de hacer los diputados y diputadas, sin importar el partido que sea, pero el problema es que hay diputados, como tú mencionabas, el caso de Guadalupe Vázquez, que es del partido Gana, que es de la alianza que lleva con Nuevas Ideas, que se niegan a transparentar el correcto uso de los fondos públicos. Y el problema es que ahora ese endeudamiento público lo vamos a pagar todos, sobre todo los jóvenes, porque es un plazo de 32 años el que se va a tener que pagar ese endeudamiento. Y prácticamente nos estamos endeudando para que las empresas de las familias, de los funcionarios,
se estén enriqueciendo. Nosotros no vemos el hospital CIFCO en el anexo, que eso avance. Ahí lo que hay es un hoyo con escombros. No vemos de que se fortalezca realmente el sistema de salud, más que arreglar las fachadas de infraestructura que ya estaba existente, y prácticamente las obras significativas que ha estado inaugurando este gobierno son las obras que nosotros dejamos ya iniciadas, solo para que, ya incluso en su ejecución ya iniciada, y prácticamente este gobierno de lo único que ha podido hacer gala es del puente o de la pasarela allá en Morazán. Cuando te haga llegar el ministro ese detalle de cómo va a pagar los préstamos, me la mandas una copia. Sería bueno hacerle una carta pidiéndosela con copia a Lupito, ¿verdad? Porque es una irresponsabilidad no tener la respuesta de cómo lo van a pagar. Porque es bien fácil endeudar al país, pero cómo lo van a pagar, esa es la gran pregunta. Dejar endeudado a mis bisnietos que ni han nacido todavía es una irresponsabilidad total. Vamos a cerrar con Susi Bonilla. Víctor le quitó muchas palabras ya, pero usted tiene su propia respuesta sobre qué va a hacer Susi Bonilla. Hola. Al llegar a la asamblea. ¿Qué va a hacer Susi Bonilla? Tremendo reto tiene con ese montón de mujeres con carácter que tienen ahí, con miedo al ejecutivo, ¿verdad? Tremendo reto tiene ponerse en ese grupo. Siga. No, bueno, nosotros como FMLN nos caracterizamos por un compromiso real hacia la población, en no hacer promesas que no podamos cumplir. En este caso, nosotros nos hemos caracterizado por planificar. Como ya decía Víctor, estamos en una etapa donde se está también tomando la agenda que nosotros vamos a proponer para el próximo periodo como FMLN. Es nuestra plataforma, siempre lo hemos hecho. En este caso, desde el gobierno central, pues se vio demostrado la planificación de parte del gobierno en cuanto a la creación de políticas estratégicas que fueran encaminadas a la protección de derechos y en este caso que fueran en beneficio de la población salvadoreña. Yo quiero destacar que el principal compromiso que nosotros debemos de tener es no acompañar legislación que vengan a transgredir a nuestra democracia. Uno, porque ahora se está viendo por parte del gobierno cómo está evitando que las instituciones que son garantes de la democracia, del acceso a la información, prácticamente se queden aisladas. Esta semana desde la semana pasada hemos conocido que se han hecho reformas, en este caso ejecutivas, a los reglamentos de leyes que van encaminadas a la transparencia, en este caso a rendir cuentas, y que es algo que este gobierno se ha caracterizado por no rendir cuentas, por irrespetar a las otras instituciones que son fiscalizadoras. Como ya decía el compañero Víctor, en este país hay instituciones y en este caso que debemos de estar sujetas a la fiscalización, a la Contraloría, aún como ciudadanos. Se ha visto por parte del gobierno cómo se ha utilizado las arcas del Estado para beneficio, en este caso, de creación, por ejemplo, de plazas que no se sabe su funcionamiento. De igual manera, se han adquirido insumos que vienen también a afectar porque han sido a criterio individual del presidente, sin ninguna licitación. Se ha comprado a los mismos familiares de ministros recursos que van a ser pagados con fondos del Estado. Se ha visto que también los recursos que han ido del presupuesto no están encaminados a derechos como son el acceso a la salud, a la educación. Nosotros hemos visto cómo programas importantes que en el gobierno del FMLN se ejecutaron, en este caso programas que van encaminados a la salud, como los ecofamiliares, la creación de nuevas unidades. Todo esto no se ha visto planificado por el mismo gobierno y todo ahora lo pueden acusar a la pandemia. Pero desde el año pasado se ha visto que no han hecho ninguna novedad, no han hecho nada por estos programas que van encaminados a las personas. Es más, se eliminaron, por ejemplo, los
familiares ya no se han desarrollado en los municipios, se eliminaron plazas de promotores de salud, donde no se tenía una unidad de salud amplia, pues se tenía el acercamiento de los ecofamiliares que fueron creados en los gobiernos del FMLN, y ahora otros programas, por ejemplo, el de alfabetización, que son programas que van encaminados al desarrollo humano, y este gobierno no los pudo planificar, no lo pudo, no le ha dado continuidad, y estamos conocedores de que son programas que se van a eliminar, y todo esto, pues, como FMLN nos compromete a legislar, decirles de que desde nuestra función como diputados, nuestra competencia es legislar y no permitir que todas estas situaciones vengan a dañar al país. El próximo periodo va a ser un periodo fundamental. Como ya decía el compañero, pues en realidad la población tiene que estar muy atenta en saber elegir, porque lo que se pretende ahora es tener un control total del Estado, y eso no va encaminado a tener una armonía social, ni tampoco una armonía de instituciones, sino que viene a afectar prácticamente la democracia de nuestro país. Nosotros como diputados, que en este caso estamos aspirando, tenemos que garantizar a que no se permita esa vulneración, que no se vaya a afectar, que no se vayan a incluir nuevos impuestos. Ya se decía que se pretende también subir nuevos impuestos como lo son del IVA, y todo esto viene a hacernos más pobres como país, y nos afectan a nuestra economía. Y también endeudamos, ¿verdad?, al país, no solo con a nuestra generación, sino que a las generaciones venideras. Prácticamente estaremos trabajando en función de pagar deudas que no fueron adquiridas, y que de alguna manera, aunque han sido deudas que se maneja, que son para la población, no se ven reflejadas. Hoy con lo de la pandemia se han aprobado millones de dólares, en donde prácticamente se ha visto que hay un populismo en las cadenas de televisión, en la radio, en diferentes espacios. Se ve el gasto que se tiene, por ejemplo, en publicidad, un gasto innecesario que podría ir encaminado a solventar diferentes situaciones que se está viviendo en el país. No se está viendo reflejado en políticas reales. Se está contribuyendo al asistencialismo. Hay una crítica muy grande de parte de la población, que por ejemplo con el tema de los insumos alimenticios se han sido utilizados por partidos políticos en función de una campaña electoral, en función de candidatos, no en función del Estado salvadoreño o de las personas. Se ha visto manejado a criterio muy individual el uso de estos fondos, ¿verdad? Hay gente que se ha quejado de que con estos paquetes alimenticios no tienen el mismo contenido, no es igualitario. Ha sido a criterio de ellos cómo entregarlos. De igual manera, con el fondo que se aprobó de los $300, no ha sido toda la población la beneficiaria. Hay familias que uno se encuentra en el territorio cuando pregunta, que no recibieron ningún beneficio, no han recibido nada, pero en la publicidad sí vemos reflejado por parte de ellos un gasto increíble. Ya se decía, esta semana se ha conocido de creación de nuevas plazas, con sueldos agigantados. Prácticamente están en función de un partido político, y ojalá que la población salvadoreña el próximo año analice que no debemos de votar por personas populistas, por personas que no den garantía a que van a trabajar de verdad por la población salvadoreña. Es de lamentar que hay una lucha muy grande por la Asamblea Legislativa, y lamentar pues que es para beneficiar directamente o cubrir en este caso al Ejecutivo con el uso de los fondos públicos, y por eso es que quieren ese control de la Asamblea Legislativa. Y aquí en este país, como ya se decía, hay pesos y contrapesos, hay instituciones que hacen contraloría a otras, no podemos tenerlo concentrado, y creo que en este sentido el gobierno lo que pretende es tener un control total. Esta semana también hemos conocido de una propuesta para la reforma de la Constitución, que también viene a afectar al proceso democrático del país, porque no viene a
viene a que se puedan reformar legislación, en este caso la misma Constitución, en favor de las cosas que se está haciendo como gobierno. Creo que el país no está preparado para esta situación, el pueblo debe de analizar. Nosotros en este caso como FMLN estamos comprometidos, como en mucho tiempo lo han estado, en este caso nuestros compañeros, ¿verdad? Recuerden, nosotros fuimos el único partido que no apoyó las privatizaciones. Somos el único partido que hemos creado legislación que vienen a favorecer a la población salvadoreña. Por ejemplo, con lo de con estos programas sociales que se tuvieron del gobierno, la Asamblea legisló una ley de programas sociales. Al tener una mayoría ellos en la Asamblea Legislativa, pueden derogar leyes que son protectoras de derechos de las personas, y en este caso, pues nosotros el compromiso férreo es a no permitir que se puedan utilizar las instituciones a beneficio particular, a no permitir que se hagan más privatizaciones, en legislar para que se haga, por ejemplo, deudas pendientes como lo son la Ley General del Agua, que es una ley muy fundamental porque son de los recursos naturales que nos están quedando como país, los cuales pueden ser en algún momento privatizados. Creemos nosotros que el no acompañar estas iniciativas también nos hace comprometernos más con la población, pedirle a la gente de que analice de las falsas promesas que se puedan estar haciendo y las propuestas reales. Nosotros nos hemos caracterizado por eso. Creo que en el camino ustedes van a conocer también el trabajo que están haciendo los compañeros candidatos a alcaldes. No van solo por candidatearse, no van solo por un puesto, sino que van con propuestas reales. Así, de igual manera, como diputados, pues nuestro principal compromiso es no apoyar ninguna legislación que vaya en detrimento de los derechos humanos y en todo caso proponer legislación que nos proteja. Y vamos a seguir también como ente contralor de las instituciones del Estado, porque de eso se trata también en este país que vivimos democrático, de tener contraloría entre las instituciones, y los funcionarios debemos de ser garantes de ello. Así es que de eso pueden estar seguros por parte de nosotros como diputados, aunque nuestra candidatura, ¿verdad?, se refleje, tal vez lo puedan ver como personas, pero no es un objetivo como partido, como FMLN. Muchas gracias, tremendo reto. Yo admiro a las mujeres que hablan sin tener papeles a la mano. Es increíble cómo se desenvuelven, ¿verdad? Y eso me gusta porque yo creo que el futuro de El Salvador está asegurado. Quiero saludar a Ramírez, ¿cómo está? Saludos Pimentel Jaime, Juan José Serna, David Ochoa, Mario Cruz, es importante, Tito Mena, saludos desde North Carolina, Pedro Adolfo Rodríguez, saludos a Norberto Luna, ¿cómo está? Cristal Claro, Pedro Adolfo Rodríguez, saludos Luis Lazo, José Rodríguez hasta Huachapán, saludos. Muchas gracias a todos los amigos que han tenido la amabilidad de sintonizarnos este día, y tenemos invitados especiales como Víctor Suazo y Susi Bonilla, y quiero agradecer a ambos el tiempo que se tomaron para venir a platicar un rato con nosotros, y los quiero comprometer para una segunda parte, ya cuando ustedes tengan la plataforma legislativa y la hacemos pedazos aquí y empezamos a descubrir ¿qué más podemos esperar de la legislatura 2021-2024? Gracias, estimados. Víctor Suazo, tu despedida final, por favor. Nuevamente agradecerte el espacio, Luis, y agradecer a todos los compatriotas que han estado pendientes del programa. Un saludo especialmente a los que están en los Estados Unidos. Quiero enviarle fuerza también a los que están en el estado de California, sobre todo en el norte, que han estado sufriendo algunos incendios forestales. Ojalá que no salga nadie perjudicado. Y bueno, solo pedirles que me sigan en mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como @SuazoHugo. De igual manera, en Facebook me pueden encontrar como @SuazoHugo, o simplemente si ponen Víctor Suazo. Un gusto, y por supuesto que podemos participar en la segunda edición y despedazar la plataforma y contrastarlo también con las plataformas de los otros partidos. Nosotros no tenemos ningún problema
en debatir, incluso si se invita de otros partidos, no hay problema, aquí los atendemos. Esa es la idea, vamos a tener debates, vamos a tener próximamente debates de diferentes partidos. Y quiero agradecer a Susi Bonilla, gracias, saludos allá por Cuscatancingo. Despídase de la audiencia y le agradezco mucho su tiempo por este espacio, Susi. Bueno, no, agradecerles a ustedes que nos permiten llegar a más personas, porque realmente nosotros somos, digamos que nuevos en cuanto a la disputa por un cargo a diputación propietaria, tanto Víctor y yo, entonces mucha gente no nos conoce y es importante que ustedes que tienen estos espacios nos lo habiliten, agradecerles realmente que nos permitan llegar a más población. Y bueno, también saludar, aquí he escuchado algunos nombres muy conocidos, por ejemplo, los compañeros de Cuscatancingo, son varios los que han mencionado ahí, saludarlos y qué bueno que estén también compartiendo la audiencia. Saludos a los compañeros en el exterior, al comité de base del FMLN en el exterior, que han estado pendientes, por ahí he visto unos mensajes de Messenger por parte de ellos, así es que motivarlos a la comunidad en el exterior que también se organice, de que no nos dejemos ir por la información que muchas veces se da por medios como la Brittany u otros medios que solo desinforman y no informan la realidad. La comunidad en el exterior se ha caracterizado por la organización, invitarlos a que también ejerzan su derecho, que voten el próximo periodo, que analicen las propuestas y que sigan trabajando organizados para seguir conquistando nuevos derechos allá en el exterior. Así es que saludarlos a todos ellos y bueno, también cuando tengamos la plataforma, con gusto compartir por acá, por este medio. De igual manera, en mis redes sociales aparezco como Susi Bonilla, en Twitter, en Instagram, también en Facebook. Si hay personas que tienen sugerencias de qué es lo que esperan también como FMLN o como personas que estamos candidateando, propuestas concretas también de legislación, así es que estamos abiertos a que lo puedan hacer y que lo hagan llegar a través de las redes sociales. Así es que un gusto compartir con Víctor. Hemos estado en diferentes trincheras de trabajo y ahora estamos en esta y no dudo de que de llegar cualquier espacio que tengamos, sé que la garantía como FMLN lo tenemos en común. Así es de que gracias también por permitirme compartir. Así es que con Víctor, con usted, Luis, muchas gracias por el espacio. No, pues yo lo que quiero es ser yo el que les agradezca por estar aquí y además comprometerlos a que le lleven un mensaje a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, que no se les olvide que en enero vence el TPS y no han hecho nada. Ok, es importante no dormirse ya. Un cambio de gobierno en noviembre implica aquí en Estados Unidos que pueda haber alguna luz, pero si no cambia el gobierno va a seguir la misma tendencia en contra de los inmigrantes y los compatriotas salvadoreños tendrían que deportarlos en enero. Eso es importante no dormirse en los laureles, ya faltan pocos meses y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada desde aquí. Perdón, quiero agregar algo con respecto a eso y qué bueno que lo dice. Fíjense que la Comisión de Relaciones Exteriores en estos momentos está siendo presidida por un representante del partido Gana, el señor Numan Salgado. Yo lo sé. Hace unos 15 días me enteré de que habían hecho la primera reunión después de varios meses. Y creo que también eso es importante que la gente lo sepa, y también nuestra comunidad en el exterior, de que, como dice usted, decía, ha estado un poco pasiva en cuanto al accionar, y ahora pues la presidencia de la Comisión de Relaciones está en manos del partido de gobierno, quien debe de estar encaminada a fortalecer el trabajo o en función de gestionar este tipo de beneficios, pero igual lo trasladamos, pero me permito también comunicarlo porque creo que hay mucha audiencia ahorita del exterior que lo está haciendo, que está viéndonos pues y que sepa que realmente desde los diputados nuestros, pues igual, bueno, Víctor que es suplente, está más de cerca, lo puede hacer llegar, pero que también sepan de que nuestra labor está encaminada siempre a
exigir y a promover, pero ahorita en la asamblea, en la comisión, está siendo conducida por este partido de gobierno. Imagínese un tercio de salvadoreños que deportaran de ese grupo, sería una catástrofe para nuestro país, con los 80,000 empleos perdidos, más unos 100,000 salvadoreños deportados, sería un desastre el próximo año. Ningún presupuesto alcanzaría para eso. Estimados amigos, Víctor Suazo, Susi Bonilla, muchas gracias por su tiempo. Amigos de La Plática, este fue su espacio La Plática y les agradecemos mucho su tiempo. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, buenas tardes.